El pecado imperdonable es muy claro. ¿Cuál era el pecado imperdonable? O la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era la blasfemia? Y esto es muy importante para que lo entiendan, hermano. La blasfemia contra el Espíritu Santo fue un asunto y un pecado exclusivo de la generación de Jesús. ¿Y cuál era este? Que estos hombres, viendo que Jesús hacía milagros, decían: este hombre no hace milagros por el Espíritu de Dios, sino los hace por Belzebú. Entonces mira cuál era el pecado. La gravedad no era que ellos no veían, sino que veían cómo Jesús hacía una gran cantidad de milagros y esos milagros señalaban que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él era el Cristo. Y en vez de reconocer lo que Jesús hacía, decían: es un espíritu inmundo. Entonces mira la gravedad del pecado. Negar quién es Jesús. Y no solo negar quién es, sino atribuir que era un demonio el que estaba haciendo los milagros. Era una gran blasfemia contra Dios, contra el ungido de Dios y contra la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo. Y si una persona rechaza a Jesús y los milagros que hizo Jesús, que muestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ese no tiene perdón. Y es exclusivo de la generación del primer siglo de los fariseos, es porque fueron los únicos que vieron. O sea, ahí sí, como dice el caso del Señor de Sodoma y Gomorra, que si Sodoma y Gomorra hubiera visto los milagros que el Señor hubiera hecho, hace tiempo se hubiera arrepentido. Pero ¿cuál era la responsabilidad de la generación de Jesús? Que fue testigo. Imagínate, es que ellos vieron a Jesús haciendo milagros. Y aún así que lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, decían: es un endemoniado. O sea, con razón es el pecado imperdonable. Entonces, hay círculos pentecostales que te dicen: si tú no crees en esto, ten cuidado porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y sí es verdad que pueden haber muchas más blasfemias contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová blasfemian contra el Espíritu Santo. ¿Qué dicen? Que no es una persona, que es una fuerza. Bueno, eso es blasfemia. Pero la blasfemia imperdonable fue negar que Jesús hacía los milagros por obra del Espíritu Santo, sino que los hacía por un espíritu inmundo. Claro está que una persona puede estar en una posición de blasfemia constante y encontrarse la muerte, y pues lógico que no se va a salvar. Pero en consideración, la gran blasfemia fue lo que cometió los judíos en cuanto al ministerio de Cristo. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? En vez de la Biblia llamarnos blasfemos por probar los espíritus, la Biblia nos insta, ¿sí? Le dice: probad los espíritus, ¿sí? Juzgadlos. O sea, en vez de eso ser un pecado, es una virtud. ¿Se acuerdan que ayer leíamos el pasaje de los judíos de Berea? ¿Qué hacían los judíos de Berea? Escudriñaban a ver por las escrituras si esto era así. Entonces, en vez de, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, nosotros lo leíamos: has probado a los que dicen ser apóstoles. Lo que pasa es que cuando uno, eso es como el delincuente, cuando tiene su guardado no quiere que nadie entre a examinarlo, porque como tiene, ¿sí me va a entender? Entonces, como más de uno no quiere que se le pregunte, se le cuestione, entonces crean una teología donde nadie los puede tocar ni los puede cuestionar, porque son los ungidos, ¿no? Eso existe mucho en esas corrientes carismáticas. Son personas ni la Biblia los puede tocar.